Bienvenidos a esta nueva temporada del informativo semanal de Magnífica Televisión, con algunos cambios, renovado, con el fin de ofrecerles toda la información de la Iglesia. Hoy es domingo 13 de enero de 2013. Comenzamos. Cumpliendo una vez más la tradición, el primer mensaje importante del Papa al comenzar el nuevo año ha sido para el cuerpo diplomático. Sin respeto a la vida no puede haber paz, ha dicho el pontífice. Los obispos de Venezuela han pedido que se respete la Constitución y que se cree un equipo médico independiente que dé cuenta de la verdad de la salud de Chávez, que esta semana no ha podido asumir la presidencia como estaba previsto. La Fiscalía de Bélgica ha pedido que se investigue a la Cienciología como organización criminal a propósito de unas denuncias contra ella por exmiembros. La lucha contra Obama por no pagar a los empleados fármacos abortivos por parte de confesiones religiosas y empresas continúa. Hobby Lobby, la principal empresa productora de artesanía, se acaba de unir al grupo. Los obispos de Panamá, reunidos en la asamblea plenaria, han escogido como nuevo presidente al arzobispo de la capital, Monseñor Ulloa. También han publicado una declaración muy crítica contra el gobierno. Como cada inicio de año, el Papa reunió ante la Santa Sede al cuerpo diplomático acreditado para analizar los desafíos que afronta el Nuevo Mundo y exponer cuáles son las prioridades que, según el Vaticano, deben tener las relaciones internacionales. Benedicto XVI habló, por supuesto, de paz, una tarea imprescindible que es al mismo tiempo don de Dios y tarea del hombre, pues exige su respuesta libre y consciente. Retomando las ideas expuestas en su reciente mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, comentó que la construcción de esta debe partir del respeto de la vida humana en todas sus fases. Por ello, celebró la resolución del Consejo de Europa que solicita la prohibición de la eutanasia y lamentó que en diversos países de tradición cristiana sea libre el aborto. La interrupción voluntaria del embarazo, afirmó, es contraria a la ley moral. Al defender esta posición, la Iglesia Católica no deja de tener comprensión y benevolencia también hacia la madre. Lo que trata es de velar para que las leyes no alteren injustamente el equilibrio entre el derecho a la vida de la madre y el del niño no nacido, que pertenece a ambos por igual. La sociedad debe respetar la elección de los profesionales sanitarios que se niegan a participar en un aborto, pues de lo contrario se comete una violación de la libertad religiosa, advirtió. Para salvaguardar efectivamente el ejercicio de la libertad religiosa, es esencial, además, respetar el derecho a la objeción de conciencia. Como podía esperarse en la situación presente, Benedicto XVI también habló de la actual crisis. Consideró que se produjo por primar el beneficio en perjuicio del trabajo y porque la economía financiera le ha ganado la partida a la economía real. Pidió a los hombres que resistan a la tentación del interés particular a corto plazo y miren hacia el bien común, y se atrevió incluso con uno de los términos que la actual recesión ha dejado en el vocabulario colectivo, la prima de riesgo. En lugar de angustiarse por el diferencial con el interés con la deuda pública alemana, lo que deben hacer los mandatarios es combatir la pobreza. Si el índice diferencial entre los tipos financieros constituye una preocupación, las crecientes diferencias entre un pequeño número, cada vez más rico, y un gran número irremediablemente más pobre, debería despertar preocupación. Se trata, en una palabra, de no resignarse al esprit de bienestar social mientras se combate el financiero, propuso el Papa. Después, el Santo Padre enumeró algunas situaciones que le preocupan especialmente. La primera de ellas es la de Siria. Por eso, instó a la comunidad internacional a poner fin al conflicto armado de ese país antes de que toda la nación quede reducida a un campo de ruinas. También comentó lo que está sucediendo en el Congo, en el cual la oleada de violencia ha obligado a numerosas personas a abandonar sus casas, sus familias y sus ambientes. La situación de Nigeria y sus atentados contra iglesias cristianas fue del mismo modo señalada por Benedicto XVI como un peligro para la paz mundial. La Conferencia Episcopal Venezolana ha calificado de grave riesgo para la estabilidad del país la situación suscitada por la enfermedad del presidente Hugo Chávez,
que no ha podido asumir la presidencia el pasado 10 de enero como estaba previsto. Está en grave riesgo la estabilidad política y social de la nación. Este es un momento difícil e incierto, con rasgos que dibujan una completa situación que pudieran conducir al país a una encrucijada peligrosa, indicó el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, arzobispo de Cumaná. El prelado señaló que lo desean y esperan todos los venezolanos, es que los poderes públicos respeten y sigan en toda la Constitución, que jamás actúen fuera o en contra de ella. Monseñor Padrón aseguró que la población está confundida y una buena parte de ella molesta, por lo que consideró cierta desinformación respecto al estado de salud de Chávez. Precisamente por eso los obispos han pedido que una junta médica independiente diga la verdad sobre la salud de Chávez. El gobierno no le ha dicho toda la verdad al pueblo, a la cual tiene todo el derecho de acceder de manera cierta. Solo le ha comunicado con evidente dificultad su verdad política, indicó en la lectura de su discurso Monseñor Padrón. Además, el arzobispo de Cumaná indicó que la Iglesia rechaza categóricamente todo posible intento de manipulación de la Constitución en favor de intereses de una parcialidad política y en detrimento de la democracia y de la unidad del país. La Fiscalía General de Bélgica decidió hacer comparecer ante la justicia a varios miembros dirigentes belgas de la Iglesia de la Cienciología tras sospechar, después de 6 años de investigaciones, que esta última constituía una organización criminal. Según los periódicos, la organización y 2 de sus dirigentes habrán de ser interrogados sobre posibles infracciones a la ley sobre la protección de la vida privada. La Cienciología asegura tener 10 millones de miembros en más de 150 países y fue condenada en 2012 en Francia por estafa. La Corte de Apelaciones de París confirmó en febrero pasado la condena a las 2 principales estructuras francesas de la Iglesia de Cienciología a una multa de 600.000 euros por estafa en banda organizada. Por otra parte, 5 miembros de la organización fueron condenados a penas que van de 10.000 euros de multa a 2 años de prisión y 30.000 euros de multa. La justicia francesa los acusó de haber aprovechado la vulnerabilidad de exadeptos para obtener de ellos importantes sumas de dinero. Calificada de secta por varios informes parlamentarios franceses, el movimiento fundado en 1954 por el escritor estadounidense de ciencia ficción Ron Hubbard está considerado como una religión en Estados Unidos y algunos países europeos. Según informaron los diarios L'Echo y The Times, la rama belga de la organización estadounidense también es sospechosa de fraude, extorsión, práctica ilegal de la medicina y de violaciones de la ley sobre la protección de la privacidad, aseguran los periódicos. En Bélgica se abrió en 1997 una primera investigación sobre las actividades de la Iglesia de la Cienciología, que llegó al país en 1974 y que tiene instalada en Bruselas su sede europea. En Bélgica cuenta con 500 adeptos. El caso, sin embargo, lleva años sin avanzar en un tribunal de la capital, a pesar de que en la última década se han repetido las investigaciones alrededor de la organización. La nueva investigación se centra, según L'Echo y The Times, en las prácticas internas de la secta y arrancó con una demanda presentada ante los servicios de empleo de Bruselas por contratos de trabajo entre la organización y voluntarios y miembros. La empresa estadounidense Hobby Lobby, líder en arte y artesanía, ha decidido no obedecer el mandato abortista del presidente Barack Obama y corre el riesgo de enfrentarse a multas diarias de 1,3 millones de dólares. La norma del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos obliga a los empleadores, independientemente de sus convicciones religiosas, a otorgar seguros de salud que cubran la esterilización, anticonceptivos y fármacos abortivos como la píldora del día siguiente. Hobby Lobby es uno de los más de 100 demandantes en todo el país que han decidido rechazar esta ley que viola los derechos de libertad religiosa garantizados en la Constitución. En las redes sociales están circulando diferentes páginas de apoyo a Hobby Lobby. Entre estas iniciativas está una petición que ya tiene más de 64.000 firmas. La compañía está decidida a agotar todos los medios legales para luchar contra esta norma, incluso a pesar de que recientemente se le negó una apelación que buscaba bloquear la multa que se le aplica diariamente desde el 1 de enero, según señaló el representante legal de la empresa, Kyle Duncan. Duncan precisó que mientras dure la batalla legal,
Hobby Lobby seguirá pagando a todos sus empleados un seguro de salud que no incluye ni la esterilización ni los anticonceptivos o fármacos abortivos. Hobby Lobby tiene 525 tiendas en más de 40 estados del país. Fue fundado en Oklahoma por David Green, un cristiano evangélico de sólidos principios morales que ha explicado que la fe cristiana influye en cada aspecto de su vida, incluyendo las decisiones laborales. Las tiendas Hobby Lobby cierran todos los domingos, renunciando a los ingresos que podrían recaudar en esos días para que los trabajadores descansen y compartan con sus familias. La Conferencia Episcopal Panameña ha denunciado que en el país se está viviendo una creciente decepción social, un aumento del estrés, de la agresividad, del miedo, de la crispación política y una pérdida del valor de la vida. El episcopado publicó su acostumbrada misiva de reflexiones de principios de año, en la que resume sus apreciaciones de la situación nacional hasta la fecha y formula sus sugerencias. La carta expresa que la población sigue quejándose de decisiones tomadas sin consultar, ausencia de diálogo con graves consecuencias, incumplimiento de promesas, pérdida de credibilidad, falta de valores y corrupción en la sociedad. Igualmente indica que la sociedad se queja de acciones paternalistas, debilitamiento de la institucionalidad, desconfianza en la administración de justicia, aumento del costo de la vida y mayor inversión económica en la capital que en el interior del país. Las conclusiones de ese rosario de problemas es el señalado de la creciente decepción social. La carta leída por Monseñor Pablo Varela, secretario general de la Conferencia Episcopal, advierte que sigue predominando la visión de desarrollo solo como crecimiento económico. Los obispos dijeron que están convencidos de que el diálogo es el camino para encontrar la salida a los conflictos, pero este dará frutos solo si está basado en la verdad, la justicia y la voluntad de los dialogantes de lograr consensos y cumplir los acuerdos. También se refirieron al año electoral y llamaron a los partidos políticos a firmar el pacto ético electoral y exigir la presentación de programas de gobierno a los candidatos. En la asamblea plenaria que se ha celebrado esta semana, la Conferencia Episcopal Panameña eligió como nuevo presidente de la misma al arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa. Ulloa se ha caracterizado en los últimos meses por hablar con valentía de los problemas que afectan al país centroamericano. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a comentar el discurso del Santo Padre ante el cuerpo diplomático acreditado en el Vaticano. Raro es el día en el que Benedicto XVI no ilumina a los católicos y a todos los hombres de buena voluntad con algún mensaje. Por desgracia, muchos de ellos pasan inadvertidos o por lo menos no se tienen en cuenta lo suficiente. Sin embargo, a lo largo del año hay dos en los cuales la atención se fija más, por supuesto, aparte de los que puede hacer en circunstancias extraordinarias. Me refiero al discurso a la Curia Vaticana y al discurso al cuerpo diplomático. En el discurso a la Curia Vaticana, el Papa se fija especialmente en los asuntos internos de la Iglesia, mientras que cuando habla a los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el Papa se detiene a comentar aquellos aspectos de la realidad social que no solamente hace referencia a la Iglesia, sino al bienestar en conjunto de la sociedad, al bienestar del mundo. En esta ocasión merece la pena destacar la incidencia, la reincidencia que el Papa está haciendo a un tema que precisamente por su interés, por su reiteración, significa que le importa muchísimo. Me refiero a la cuestión de la defensa de la familia y de la vida. Ante los embajadores, Benedicto XVI llegó a afirmar que es imposible la paz si no se defiende la vida humana en todas sus fases, es decir, desde la concepción hasta la muerte natural. ¿Por qué habla tanto de esto el Santo Padre? Porque evidentemente las leyes abortistas y el inicio de las leyes de eutanasia se está extendiendo por el mundo. Pero también hay que destacar que en esta ocasión el Papa no solamente ha defendido la vida, sino que se ha querido referir a una cuestión ligada con ella, el derecho a la objeción de conciencia por parte de las personas que están ligadas directamente a esa defensa de la vida, por ejemplo, los médicos o las enfermeras, tanto en la cuestión del aborto como en la cuestión de la eutanasia, pero ha querido, yo creo que por primera vez, referirse al derecho a la objeción de conciencia de las instituciones.
Y lo ha relacionado además con la libertad religiosa. Evidentemente estaba refiriéndose, sin citarlo, a Obama y al intento, no al intento, sino a la ley que Obama ha aprobado en Estados Unidos para que todas las instituciones costeen a sus empleados métodos abortivos. A esta ley se han opuesto no solamente los católicos, pero en buena medida y sobre todo los obispos católicos, y se han negado con todas las consecuencias que a lo largo del año vamos a ir viendo, porque es un verdadero pulso entre la Iglesia y el presidente norteamericano. El Papa en su discurso no solamente ha hablado, lógicamente, de la vida, también ha afrontado la cuestión económica, como no podía ser de otro modo en un tiempo de crisis tan intensa como este. Y se ha fijado en un detalle que también pasa desapercibido. Todo el mundo sabe hoy, bueno, la mayoría por lo menos sabe hoy lo que es la prima de riesgo. Bueno, la diferencia que tienen que pagar países como España o Italia, por ejemplo, por conseguir dinero, los intereses que tienen que pagar por conseguir un crédito, un préstamo, con lo que tiene que pagar otro país como Alemania, que es el referente. Y el Papa dice que esa prima de riesgo, ese diferencial, está siendo muy analizado por los especialistas, pero que prácticamente nadie se da cuenta de que hay otro diferencial, otra prima de riesgo, y que es la diferencia que existe incluso dentro de un propio país entre los ricos y los pobres, diferencia que es cada vez mayor, prima de riesgo, que es cada vez mayor, con todas las consecuencias, no solamente para los individuos, sino para la estabilidad de la propia sociedad. Por último, el Papa ha pasado revista en su discurso a la situación de persecución de tantísimos cristianos en el mundo. Es que en el año 2012 murieron 105.000, que representa un auténtico récord macabro. Significa que cada 5 minutos han matado a un cristiano por su fe. Y sobre esto también el mundo no quiere hablar, no quiere mencionarlo, en buena medida porque son cristianos las víctimas y también porque esas persecuciones se producen en países que son exportadores de materias primas, por ejemplo, las persecuciones de los países islámicos con la cuestión del petróleo, o que son países, como sucede con el caso de China, con los que interesa tener una buena balanza económica y desde luego no se puede uno indisponer con ellos. Un mundo hipócrita que se jacta de la libertad y de los derechos humanos y mira para otro lado cuando los que están padeciendo la persecución son nada menos que los cristianos. 105.000 asesinados en 2012, uno cada 5 minutos. Y el Papa, lógicamente, no podía pasar sobre este dato sin detenerse en él. Démosle gracias a Dios que tenemos un Papa como este, que nos ayuda a ver la realidad tal y como es y no tal y como algunos nos la quieren contar. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. Queridos hermanos y hermanas, con la palabra encarnación se quiere expresar el misterio del Verbo, el Hijo de Dios, que se ha hecho carne. En Jesús, Dios ha asumido la condición humana en su integridad para sanarla completamente. Como dice San Ireneo, el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que el hombre llegase a ser hijo de Dios. En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa, sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros debemos actuar en nuestras relaciones, movidos por la gratuidad y el amor. Otro aspecto importante de la encarnación es el extraordinario realismo del amor de Dios, que quiere entrar en nuestra historia cargando sobre sí el peso de la vida humana. Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro del ser humano, y como siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México y otros países latinoamericanos. Exhorto a todos a meditar el misterio de la encarnación para que el Señor os ilumine y os transforme cada vez más en imagen de su Hijo, hecho hombre por nosotros.
Que Dios os bendiga. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculo. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Estas escenas dolorosas se han convertido en algo familiar. Las calles de Haití, con sus casas y edificios, fueron reducidas a escombros por el terremoto de hace exactamente 3 años. Muchos supervivientes lo perdieron todo, como Marie, que no tuvo más remedio que hacer de las tiendas de campaña su hogar. Fue muy difícil, no había vida en esas tiendas de campaña, sobrevivíamos, pero con dificultad. Han pasado 3 años desde que aquel terremoto de 7 grados en la escala de Richter mató a 222.000 personas y dejó más de 300.000 heridos. Haití ha intentado curarse, pero la herida sigue abierta. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial y una catarata de ONGs como la católica Cáritas están teniendo un papel decisivo en la reconstrucción. Cáritas ha destinado más de 200 millones de dólares a proyectos de educación, servicios sanitarios y construcción de casas para los más pobres de Haití. Nuestro mayor problema es no tener una vivienda en la que dormir, porque incluso las personas que no tienen nada que comer, si tienen un lugar donde dormir, se sentirán más tranquilos y en paz. Más de 1,5 millones de personas tuvieron que desplazarse a campamentos alrededor de la capital, pero la mayoría ahora viven en una casa. El plan de reconstrucción incluye programas educativos y sanitarios, especialmente desde que al desastre se añadió una epidemia de cólera. Cuando llueve, el barranco nos da muchos problemas, porque a veces el agua se lleva un montón de basura y la basura huele tan mal que no podemos respirar. Gracias a la ayuda internacional, muchos han cambiado las tiendas de campaña por casas. Ahora, algunos como Marie pueden considerar estos lugares como el hogar desde el que volver a empezar. Uno de los asuntos que ocupa actualmente al Vaticano es comprobar la veracidad o no de las supuestas apariciones de la Virgen María en el pueblo de Medjugorje. Allí desde hace 31 años un grupo de 7 videntes asegura que ven periódicamente a María, un fenómeno que atrae a miles de personas. Por eso en 2010 el Papa instituyó una comisión de investigación compuesta por 17 expertos para intentar dar una explicación oficial. El presidente es el cardenal italiano Camillo Ruini, quien asegura que espera que las conclusiones lleguen pronto. Todavía falta un poco de tiempo, no mucho, espero, no muchísimo, pero no será una cosa inminente. Además, nosotros somos una comisión consultiva, ofrecemos nuestra opinión, un parecer que pasamos a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y después será esta la que decida si hacer o no un pronunciamiento público. El periodista Saverio Gaeta ha escrito el libro La última profecía, la verdadera historia de Medjugorje. Como experto en estas apariciones, asegura que estamos ante una situación única. Es la primera vez en la historia que una comisión instituida por la Santa Sede estudia una aparición. Es la primera vez en absoluto en la historia de las apariciones, por eso no tiene precedentes y no podemos compararla o unirla a otras situaciones. Gaeta afirma que la comisión de investigación todavía está en fase de estudio y, en su opinión, es muy poco probable que salgan a la luz las conclusiones de esta investigación. Aún queda tiempo para que concluya, pero no habrá una declaración pública porque la comisión no tiene la misión de decir nada al público. El deber de la comisión es dar un parecer razonado a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que no será publicado oficialmente, aunque seguro que se conocerá por alguna indiscreción. Hasta ahora la única declaración oficial de la Iglesia la hicieron los obispos de la antigua Yugoslavia en 1991. En ella aseguran que no consta la sobrenaturalidad de las apariciones. Se trata de una vía de medio, porque tampoco dicen que no sean sobrenaturales. Sin embargo, la actual comisión de investigación se enfrenta a un problema mayor, porque debe decir si son verdaderas o no
estas supuestas apariciones de la Virgen. Ahora se les pide una mayor precisión, por lo que sienten la carga de la petición que el Papa les ha hecho en primera persona, y por eso deben profundizar y comprender tanto como les sea posible la esencia de estas presuntas apariciones para encontrar un modo de valorar desde el punto de vista pastoral todo lo que allí ocurre. Cada año miles de personas pasan por ese pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina para asistir a las apariciones de la Gospa, como llaman a la Virgen en Medjugorje. Y por lo que parece todavía habrá que esperar un poco para dictaminar si estas apariciones son reales o no. Cuando una mujer decide abortar, sea por voluntad propia o forzada, la situación es siempre extremadamente dolorosa y puede tener graves consecuencias. La Iglesia Católica es firme en la defensa de la vida, por eso sale al encuentro de las personas que han sufrido traumas como resultado de abortos. Una de sus principales protagonistas es Vicky Thorne, fundadora del proyecto Rachel. No es una organización política, no está hecha para ser política. La privacidad de las mujeres y hombres que vienen aquí es total. No se les juzga, no se les condena, simplemente se les intenta ayudar a que se curen del trauma. Este proyecto comenzó hace 28 años en Milwaukee, Estados Unidos, pero rápidamente se extendió por otros estados del país hasta llegar a unas 160 diócesis. El grupo proporciona una oportunidad a los afectados por abortos para hablar cara a cara con psicólogos y sacerdotes para superar este trauma mental y espiritualmente. El trabajo de esta fundación se centra en evitar los vacíos que quedan tras el aborto. Podemos ayudar a responder a las cuestiones espirituales que surgen. Una de ellas es si es un pecado imperdonable. Incluso una mujer que sea agnóstica o atea tiene miedo de haber ofendido a algo más grande que ella en el universo. Según el proyecto Rachel, muchas mujeres que se someten a abortos y sufren sus consecuencias no buscan ayuda hasta 5 o 12 años después. Mientras tanto, estas mujeres son muy susceptibles de sufrir depresión y ansiedad, que pueden llevar a otros problemas mayores. Vicky Thorne asegura que tiene más razones para seguir trabajando. Este tiempo de nueva evangelización es muy importante porque los hombres y mujeres que han abortado están muy lejos de la Iglesia. Tienen miedo de ir, por eso esta es una invitación para que vuelvan a ella. A pesar de llevar casi 3 décadas trabajando, su actividad sigue siendo muy discreta. Y es que al tratarse de un tema tan delicado, funcionan principalmente por referencias. Sin embargo, Thorne confía en que su trabajo de ayuda y reconciliación no solo continuará, sino que también crecerá en América y llegará al resto del mundo. Si desean estar informados sobre las noticias de la Iglesia, pueden hacerlo a través de nuestra página web de apologética católicosonline.org. Aprovecho para recordarles que este informativo se emitirá los domingos a partir de ahora. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.